Listo, muy bien. Una feliz tarde, feliz noche para todos. Feliz tarde y feliz noche allí en Europa. Me alegra saludarles. Me alegra estar con ustedes nuevamente a través de este medio. Esperamos ser de bendición. Gloria a Dios por habernos permitido compartir este mensaje para sus vidas. Muy bien, ya hemos orado. Vamos a iniciar nuestro estudio. Hoy vamos a tocar un tema poderoso, hermanos. Necesitamos de una manera especial ser alertados frente a lo que hoy está pasando en el mundo. Y en especial, mis amados, lo que se viene para este planeta Tierra. El diablo está preparando algo que ya ha sido anunciado por la palabra de Dios y que nosotros no le estamos prestando atención. El Señor le mostró a su mensajera en primeros escritos, y yo creo que casi la mayoría, por no decir todos los que estamos aquí, conocemos esa visión que el Señor le mostró a su mensajera en el libro Primeros Escritos acerca de un tren. Y quiero de una manera especial citar eh, lo que dice allí en la página 82 de Primeros Escritos. Dice, vi con qué rapidez, hablando del espiritismo, vi con qué rapidez este engaño se estaba difundiendo. Me fue mostrado un tren con coches de ferrocarril que iba con la rapidez del rayo. El ángel me advirtió a mirar cuidadosamente. Y me llama la atención ese detalle, hermanos. Si el Señor le pidió a la mensajera mirar cuidadosamente lo que estaba ocurriendo dentro de ese tren, hermanos, es porque nosotros también necesitamos, y es de vida o de muerte, y es delicado lo que se viene para este mundo y lo que ya está sucediendo en muchas de nuestras iglesias. Incluso en muchos de nuestros hogares ya se está viviendo y muchos están montados en ese tren. Porque, ¿qué dice la inspiración en el hogar cristiano? Lo que sean las iglesias es el resultado de lo que son los hogares. Ya que la iglesia está constituida de hogares, la sociedad está constituida de hogares, y es lo que sean en los hogares lo que finalmente será la iglesia y la sociedad. Y hermanos, a mí me preocupa lo que hoy está pasando y quiero ir de lleno a los hogares, porque vuelvo a repetir, la iglesia somos nosotros. La iglesia no es un templo de cuatro paredes. Aún la inspiración divina dice que la iglesia la constituyen todos los fieles hijos que habitan en este planeta Tierra. Donde quiera que estén, así estén debajo de una caverna. Si recordamos los valdenses, la iglesia de ese entonces no se podía reunir en templos, les tocaba en el bosque, les tocaba en las altas montañas, en las cavernas, en cuevas, pero era la iglesia de Dios. Así que la iglesia no la determina un lugar. A donde nos reunimos, quizás sábado tras sábado, es un templo, pero no es la iglesia. La iglesia la constituimos nosotros si somos fieles hijos de Dios. Y saben, queridos, me preocupa la condición de la iglesia hoy. Me preocupa la condición del pueblo de Dios hoy, porque muchos yo puedo percibir en base a lo que vamos a mirar y usted al final va a hacer un examen en su vida. Esto no es para mirar ni juzgarnos unos a otros, no, es un examen personal. Si voy o no voy montado en el tren que vio la mensajera del Señor. Porque posiblemente, de acuerdo a lo que vamos a mirar, hermanos,
posiblemente tú puedas estar dentro de ese tren. Y estás engañado o estás engañada creyendo que el camino por el que vas, como lo dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué determina? Escucha, y por eso vamos a estudiar minuciosamente por qué el ángel le dijo, el ángel me invitó a mirar cuidadosamente. Y qué triste, hermanos, que nosotros leemos esta visión y, ay, sí, tremendo. Uy, ahí estaba el demonio, ahí está, uy, la mayoría del mundo. Pero no examinamos cuidadosamente qué quiso mostrar, por qué y cómo podemos quizás nosotros estar involucrados. ¿Qué nos hace estar dentro de ese tren? Pues saben, mis amados, el diablo no trabaja de la misma manera. En el contexto de la historia ha trabajado de diferente manera, pero con el mismo método, el espiritismo, el engaño, la mentira. Cuando hablo que no ha trabajado de igual manera es porque él adapta los engaños, la mentira y el método que él utiliza de acuerdo al tiempo, de acuerdo al contexto de la cultura, de acuerdo al país, de acuerdo a las circunstancias diarias de la vida, porque eso tiene que ver con nosotros. Y saben, queridos, así como trabajó con el mismo método que trabajó con Adán y Eva, lo sigue haciendo hoy, pero en un contexto diferente. De una manera diferente, pero con el mismo propósito y el mismo método, llevar al ser humano a no creerle a Dios. Y ahí está la base, hermanos, para que seamos engañados y para que finalmente entremos en el campo del espiritismo. Vamos a examinar cómo logró el diablo llevar a ese campo a Adán y a Eva, en especial a Eva. ¿Cómo logró hacer que ella creyera en esa mentira espiritista? Porque eso fue lo que el diablo le vendió a Eva en el principio. Porque esto nos ayuda a comprender por qué casi la mayoría del mundo está montado en ese tren. Voy a seguir la lectura. Fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él. Tremendo, hermanos. Y que no quedaba nadie sin subir. Dijo el ángel, se los está atando en gavillas listos para ser quemados. Hermano, ahora sí entienden por qué el ángel le dijo a la mensajera que habría que mirar cuidadosamente lo que estaba sucediendo. Porque los que van montados en ese tren van listos. Si no se bajan, si no toman un camino contrario, hermanos, van listos atados para la quemazón final, para el fuego eterno en el día de la perdición. Así que esto es de analizar y es debido de muerte y no le prestamos atención. No le prestamos atención, mis amados. Tristemente hoy, escucha lo que te voy a decir, tristemente hoy los mensajes que se predican, los mensajeros no están llevando el mensaje apropiado que necesitamos la verdad presente para desenmascarar al diablo en estos días. Estamos utilizando los mensajes que se daban en los tiempos antiguos. Seguimos en las parábolas. Seguimos en la historia del pasado y yo no digo que eso no sea malo, pero ese no es el mensaje que deberíamos estar predicando con voz en cuello. Porque ahora las cosas que el diablo presenta, hermanos, son diferentes en el contexto cultural, en la generación que estamos viviendo. Utiliza, querido, aunque utiliza el mismo método, las circunstancias, queridos, las circunstancias son diferentes y necesitamos ir
a la ley y al testimonio, y Dios nos ha dado el testimonio del espíritu de la profecía para que podamos mostrar claramente la manera en que el diablo se camufla hoy para llevarnos al engaño y al espiritismo moderno. Hermano, nosotros no estamos estudiando, y como no estamos estudiando, pues no estamos predicando la verdad que el pueblo y que la gente necesita comprender antes de que esto llegue. Vea, hermanos, alguien se me acercaba el sábado pasado, como ustedes vieron, ahí subí el video, estaba compartiendo un mensaje allí cerca, en una vereda, en medio de la naturaleza. Fue una experiencia muy bonita, pero me vine pensativo de alguien allá donde fuimos a almorzar, un delicioso almuerzo, gloria al Señor. Pero esa persona que me servía el almuerzo me decía, hermano, me hacía algunas preguntas y yo respondía, y me llamó la atención algo que ella me dijo, hermano, mire esta página, métase allá y mire lo que este señor está predicando. Y empezó a hablarme de unas cosas todas extrañas. Y yo le dije, hermana, le voy a hacer una pregunta. ¿Ese hermano, usted lo conoce? ¿Sabe quién es? No, pero lo que dice todo es verdad. Utiliza la Biblia, utiliza el espíritu de profecía. Y hermanos, muchas de las cosas que ella me decía, escucha lo que te voy a decir, muchas de las cosas que ella me decía no están escritas, no están conforme a la luz que hemos recibido. Incluso, hermano, aún yo mostrándole, refutándole alguna de esas cosas a la ley y al testimonio, la hermana decía, no, pero es que si el hermano lo dijo, así es. Y entonces yo le dije, hermana, aquí entramos en un problema, o le creemos a la inspiración, a lo inspirado por Dios, o le creemos a la interpretación de un ser humano. ¿A quién le creemos? Le dije yo. ¿A quién le va a creer? No a mí, yo le estoy mostrando con evidencia y le estoy refutando que eso lo que él está diciendo no es verdad. Y la hermana se sorprendió a lo que yo le mostré varias citas que echaban por tierra lo que ella me estaba comentando, que había oído y que había visto en ese programa. Entonces dijo, uy, hermano, yo no sabía que eso era así. Yo le dije, hermana, cuidado, cuidado, hermana. ¿Qué está contemplando? ¿Qué está mirando? ¿A qué le está prestando oído? ¿Está comprobando si está escrito a la ley y al testimonio? ¿O estás dejándose guiar por hombres? ¿Qué dice la Biblia, mis amados? Esta es una solemne advertencia para estos últimos días, hermanos, para que no caigamos en la garra del espiritismo engañados por el diablo. Jeremías capítulo 17 lo dice. Jeremías capítulo 17 versículo 5 lo dice, así ha dicho Jehová. Hermano, no me crea a mí si yo no se lo muestro que está escrito. Y si aún cuando yo le muestre un escrito, pero lo interprete a mi manera, cuando usted tiene el contexto y ve que hay muchos otros pasajes que contrarían la idea que yo traigo, porque aún la Biblia y el Espíritu de Profecía lo están utilizando para torcer, y esas obras del diablo. Eso es lo que le gusta al diablo, ese es el método del diablo, hermanos, para llevarnos al espiritismo moderno. Les hago una pregunta. ¿No hizo lo mismo el diablo con la palabra de Dios cuando engañó a Eva y la llevó a creer en la inmortalidad del alma? Pregunto, ¿no utilizó la palabra de Dios pero torcida, añadiéndole lo que Dios no había dicho? Sí. Cuando el diablo a través de la serpiente en Génesis 3 del 1 en adelante se le acercó, le dijo, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol. Sí, el Señor le había dicho que no podía comer, no de todos los árboles, sino de uno solo.
pero ya el diablo había adulterado la palabra de Dios y como ella, queridos, muchos de nosotros a veces ni siquiera sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios. Aquí ocurrió algo, ella sabía qué era lo que le había dicho Dios y por eso cuando ella le responde a Satanás, el problema es que ella le añadió a lo que Dios, el diablo le quitó y ella le añadió. Y hermanos, eso está pasando hoy. Muchos le quitan a la palabra de Dios, muchos anulan la inspiración divina para su propia conveniencia porque no nos conviene, no nos gusta, no nos agrada de acuerdo a nuestros deseos, hábitos y pensamientos. Y otros le añaden para que suene más bonito, para que se vea mejor. Pero hermanos, la Biblia es muy clara, ni una jota ni una tilde debemos quitarle ni añadirle a la palabra de Dios. Y por eso necesitamos, hermanos, perdóneme lo que le voy a decir, pero necesitamos ser desconfiados del hombre. Escucha, necesitamos ser desconfiados del hombre. Desconfíen de mí. Si yo no les predico, con un escrito está. Cuando yo les compruebe, hermanos, cuando yo les compruebe con un escrito está, usted puede descansar tranquilo. El hermano sí está diciendo la verdad. De lo contrario, hermano, yo puedo utilizar mucha palabrería sin un fundamento. Y cuidado, hermanos, porque eso está pasando hoy. Hermanos, me he quedado asombrado. Estamos aquí en Colombia, aquí en especial en Bucaramanga, en una semana de predicación. Y por ahí a veces me llegan lives de donde graban en las iglesias, las diferentes iglesias, porque yo pues predico en diferentes lugares y pues me conocen y me envían por ahí los enlaces. Y entré por ahí a un enlace, hermanos, me quedé asustado, me quedé asombrado. El vuelo hacia Dios, vuela hacia Dios y el hombre disfrazado de piloto. Y entré tantico y hermanos, si utilizan la Biblia, la utilizan una o dos veces, uno o dos versículos y el resto son puras historias, pura entretención. No hay un fundamento de la palabra de Dios. Hermanos, el diablo tiene engañado a miles y no hablamos de eso. No hablamos de la condición en que hoy quizás podemos estar y nuestras familias y nuestros hijos puedan estar. Me da tristeza, hermanos. Me da tristeza porque es por eso que andamos como andamos en la pobreza espiritual, porque ni siquiera se predica, ni siquiera somos movidos a estudiar profundamente la palabra de Dios. ¿Cómo podremos descubrir los engaños de Satanás si no tenemos el conocimiento? ¿No dice San Juan 8:32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿Cómo podemos estar libres de los engaños satánicos de los últimos días si no conocemos la verdad porque ni siquiera la estudiamos y aun cuando nos reunimos en el templo que esperamos que se nos diga la verdad, tampoco, hermanos? Por eso leemos en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana. No, hermano, no confíen en este siervo, a menos que ustedes vean que yo coloque mi confianza en el poder de Dios y que predique realmente su palabra.
Aquí no vale lo que yo piense, lo que yo crea. Aquí no vale mi filosofía, mi cultura, mi pensamiento, mi deseo. Aquí vale la voluntad de Dios. Y si mi vida se rige de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces pueden decir amén confiadamente. De lo contrario, no, hermanos. Necesitamos ser como los bereanos. Por ahí lo vi, que lo escribieron. Así es, hermanos. No coloquemos nuestra mirada, el Señor lo dijo, Hebreos 12:2, puestos los ojos en quién, hermanos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Y cómo se desarrolla esa fe en Jesús? Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No son mis historias, ni mis cuentos, ni mis palabrerías. Hermanos, esto el diablo lo va a utilizar en los últimos días, como lo hizo en el tiempo de Adán y Eva. ¿A quién utilizó? A una serpiente. Cautivó sus sentidos. El diablo podrá hablar, hermanos, a través de la persona que tú más admiras, de quien más te sorprendes, en quien más tiene colocada tu mirada. ¿Por qué fue cautivada hacia la serpiente? Porque era lo que más le llamaba la atención. Y es en lo que muchas veces nosotros, vea lo que les comentaba de esta hermana. Y no colocamos nuestra mirada en el Señor. Vea lo que ha sido profetizado en Primera de Timoteo 4. Vamos allí. Cómo el diablo va a trabajar en estos últimos días. ¿Cómo el diablo va a trabajar en estos últimos días, mis amados? Primera de Timoteo capítulo 4 lo dice. Ahí está escrito. ¿Cuáles son los métodos que él va a utilizar, hermano? Y no lo va a hacer desde afuera. La inspiración dice, de los enemigos que más debemos temer es de los que están adentro. La cizaña, el diablo, hermanos, la mete en la viña del Señor. Y necesitamos saber quién realmente viene en el nombre del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 7:21, entrará en el reino de los cielos. Por sus frutos los conoceréis. Y ahora vea lo que dice Primera de Timoteo, escucha. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente, en los últimos días algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas, mentirosos cuya conciencia está cauterizada, hermanos. ¿Y cómo se cauteriza la conciencia, hermanos? Cuando rechazamos la voz de Dios, cuando rechazamos la verdad por nuestros deseos egoístas y nuestros hábitos malsanos. No más con el hecho de no estar viviendo la experiencia. Escucha lo que te voy a decir, y no quiero que si alguno que no está viviendo esa experiencia se vaya a sentir. No, hermano, aquí no estamos para condenarnos ni para señalarlo. Yo necesito decirle la verdad para que usted tome decisiones, hermanos. Esto es de vida o de muerte, ya que preparó el camino para que Adán y Eva cayera en la garra de Satanás. El apetito, queridos, el apetito. Y si no empezamos por tener dominio propio, si no empezamos a tener dominio propio, nunca tendremos éxito en la edificación de nuestro carácter. Y si no tenemos un carácter edificado, hermanos, seremos engañados por el diablo. Es porque estamos viviendo una vida de engaño. Es porque nuestra mente está cauterizada. Creemos que así como estamos bien. Cuando rechazamos la verdad abiertamente, voluntariamente, ¿qué hizo Eva? Rechazó la verdad en el Edén.
Dios le había dicho, no comas, porque el día que comas morirás. El diablo le dijo, come, no morirás, serás como Dios. Y ella rechazó la palabra de Dios, le creyó al diablo, creyó que podría vivir eternamente en el pecado, y muchos andan en la misma condición del espiritismo moderno. Creen que viviendo en el pecado, rechazando la luz, violando la ley de Dios abiertamente a través de hábitos, a través de deseos, a través de pensamientos, palabras, podrán vivir eternamente, tendrán vida eterna, porque eso es lo que el diablo promete. Peque, siga pecando, hágase llamar cristiano, hágase llamar hijo de Dios, pero siga pecando. No cambie, vamos a pecar hasta el final. Cuando venga el Señor le va a dar vida eterna. Así usted no cambia, así no sea transformado, no seréis como Dios, eternos. Y hermanos, estamos cayendo en la misma trampa del diablo hace miles de años atrás, como hizo caer a Adán y a Eva. Un amor impío. Muchos cristianos profesan un amor impío y creen que porque aman a Dios y porque Dios es amor, Él puede pasar por alto el pecado en nuestra vida. Y hermano, todo lo que sea transgresión de la ley nos constituye en pecadores, y para el pecado está el decreto de muerte. La paga del pecado es la muerte. No le creamos al diablo. Dios no puede transigir con el pecado. Él ama al pecador, pero desea limpiarnos de toda maldad, y para eso está Jesucristo. El Señor lo dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, no pequéis. Pero si alguien conoce la verdad, si alguien oye la voz del Señor, hay solución para el pecado, pero no para que siga pecando. No pequéis, es la orden del Señor. No le había dado esa orden a Adán y a Eva en el principio. Obedézcame y no van a morir. ¿Y qué hace el diablo hoy? Incluso utiliza a hombres que tienen, líderes que tienen cauterizada su mente, su conciencia, para decir que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Qué herejía tan terrible. ¿Qué herejía? Pregunto, ¿no está atando miles a la perdición con esa teoría y esa doctrina? ¿Miles no están montados en ese tren? ¿Miles no están montados para el fuego eterno si terminan creyendo y viviendo y no permiten que el Espíritu de Dios los transforme? Sí, hermanos. Están montados en ese tren, aunque nos llamamos adventistas del séptimo día. Si no somos transformados a imagen y semejanza de Dios, si no vencemos con el poder de Cristo, estamos montados en el mismo tren, porque le estamos creyendo al diablo la misma mentira con que hizo caer a Adán y Eva en el principio. Y saben, por eso dice acá, Segunda de Timoteo 4, ve ahora lo que dice Segunda de Timoteo, qué solemne advertencia la que dice aquí. Y muchos hermanos prestan oído y no estudian, y no verifican, comen entero, van rumbo al engaño y van montados en ese tren. Escucha, lo que va a hacer el diablo. Te suplico, versículo 1, segunda de Timoteo 4:1, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Nadie quedará sin excusa, hermano. Tenemos la verdad en nuestras manos. Tenemos la ley y el testimonio. ¿Qué estamos haciendo, hermano? No tendremos excusa. No tuvieron y no tienen excusa, no tuvieron ni siquiera excusa los valdenses, que no podían escudriñar la escritura y más sin embargo daban su vida por predicarla. Estudiaban en las cavernas y se preocupaban porque sus hogares no fueran contaminados por el terrible espiritismo. Endemoniados estaban la gente de ese entonces que seguía a ese poder. Y hermanos, la historia se está volviendo a repetir. El diablo está educando a nuestros hijos para el nuevo orden mundial.
Y los padres cristianos que dicen estar preparándose para los eventos y para la venida del Señor, estamos afanados por las cosas materiales, por las riquezas, por los afanes de esta vida, y nuestros hijos, el diablo los está educando para la apostasía omega. Muchos de nuestros hijos ya están endemoniados. Y hoy que tenemos, hermanos, toda la libertad para estudiar, para levantar el altar, para hacer un culto, para la educación verdadera, no hay tiempo para educar a nuestros hijos en el temor de Jehová. Y después decimos, ¿por qué mi hijo está como endemoniado? ¿Por qué mi hijo está rebelde? Porque no los educamos como lo hacían los valdenses. La prioridad de ellos era formar el carácter de sus hijos para que fueran siervos de Dios y estuviesen aún dispuestos a entregar su vida por predicar el evangelio. Pregunto, ¿ese es el afán de los padres de hoy? Cuando vemos, hermanos, que esto que se viene no es cualquier cosa. Estamos afanados porque nuestros hijos crezcan en la verdad, conozcan la verdad, vivan la verdad y prediquen esa verdad. No, hermanos, por eso el Señor tiene que volver a repetir, la mies es mucha, pero ¿cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están en las manos del Señor? ¿Cuántos se disponen? Hermanos, esa gente del pasado estaba dispuesta a dejar casa, tierras, lo que tuviera que dejar, lo sacrificaban, aún su propia vida la entregaban, hermanos. Y a nosotros nos duele soltar cualquier centavo para la obra de Dios, nos duele caminar cualquier cuadra para ir a llevar un mensaje. Hermanos, a mí me da tristeza. Yo a veces mirando y estudiando esto, yo digo, Señor, lo que yo hago no es nada comparado con lo que estos hombres hicieron. Y más sin embargo, nos quejamos. Hermanos, esto debe de ayudarnos a entender que quizás podemos ir montados en ese tren engañados, creyendo que estamos realmente yendo para el cielo y vamos es para otro lado, porque no hemos querido que el Señor nos transforme para ir en dirección contraria a la que va el mundo hoy, en hábitos, en pensamientos, en palabras, en deseos. Y por eso dice acá, versículo 2, 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que istes a tiempo y afuera de tiempo, hermanos. Por eso yo no me puedo callar con ustedes. Yo necesito que despertemos, hermanos. Necesito que ustedes, con el poder de Dios, puedan levantarse donde quiera que estén y puedan dar ese sonido certero a la trompeta. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con amor, no a las malas, no para contienda, no para discusión, hermanos. Cuidado con caer en ese terreno del diablo. Esto no es por obligación. Hay que predicar, hay que decir lo que tengamos que decir. Pero siempre, hermanos, el fundamento de nuestra predicación, escucha, muchos han confundido, no hay que predicar del amor de Dios. Sí, hay que predicar del amor de Dios. Aún hablando de estas cosas, se ve el reflejo de cuánto nos ama el Señor y por eso nos advierte estos peligros. Si el Señor no te amara, hermano, no nos advertiría lo que nos está advirtiendo. Y por amor al Señor y por amor a ustedes es que les hablo como les hablo, porque yo no quiero que sigamos engañados y que miles sigan montados en ese tren que lleva a la perdición. Por eso les hablo con amor, con paciencia. Por eso aún a mis hermanos que por tanto tiempo les he predicado el mensaje de salud, siguen destruyendo su cuerpo, que les he hablado acerca de el control que deben tener con hoy con la tecnología, con sus hijos, y aún les siguen entregando en sus manos lo que Satanás está educando y transformando la mente de sus hijos sin control. Hace unos meses atrás, una madre me llamaba y me decía, hermanos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Encontré a mi hijo a las 11 de la noche con el celular allí en el baño masturbándose. Una locura, el diablo.
Otra madre me decía, hermano, ore por mi hija, está como endemoniada, se encierra y yo no puedo entrar y aquí casi me rompe la cabeza. Y yo le dije, ¿qué está escuchando su hija? Escuchando música metálica. Pero cuando les invita a uno a oír la palabra de Dios, nunca tienen tiempo. Y yo le decía a aquella madre, si no le damos lugar a Dios en nuestra vida y en nuestro hogar, dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, hermano, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos ser esos siervos fieles y prudentes. Mateo 24, que es el capítulo del tiempo del fin, habla, hermano, enfáticamente a los hogares. ¿Qué está pasando con los sacerdotes de los hogares? No están dando el alimento a su tiempo, hermano. No son siervos fieles y prudentes. Queremos obligar a la familia cuando no hemos llegado al corazón, y el mensaje es que Dios nos dará su espíritu para traer el corazón de esos hijos rebeldes al corazón de nosotros como padres. Pero si usted no está viviendo una experiencia con Dios, hermano, lo único que va a llenarse de rabia, de ira, y va a hacer más daño y va a destruir más. Dice acá, versículo 3, ¿qué pasa si yo hoy no predico, si yo no conozco la verdad, si no me preparo? Versículo 3, pues vendrá el tiempo cuando no soportarán la buena doctrina. Y eso está pasando, hermanos. Yo hay en muchas iglesias donde yo les he predicado, así como les predico a ustedes la verdad, lo que el pueblo, lo que el rebaño necesita, y no me han vuelto a invitar más. Bueno, yo siempre les digo, bueno, si esta es la última vez, que escuchen lo que necesitan escuchar. Como dijo el Señor, si toca sacudirnos el polvo de los zapatos e irnos para otro lado, bueno. Hay otros que anhelan ese pan que se está perdiendo acá. Escucha lo que dice el versículo 3. Pues vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, hermanos. Maestros. No coloques tu mirada en el humano, hermano. No coloques, porque muchos se hacen llamar maestros, pero no son guiados por el Espíritu de Dios, porque viven bajo sus propios deseos, viven bajo sus propias concupiscencias, no quieren hacer la voluntad de Dios. Sus sentidos están cautivos por el pecado. Sus sentidos están cautivos por el pecado, hermanos. No quieren obedecer a Dios completamente, solo parcial y lo que les conviene. Por eso predican lo que les conviene. Y eso está pasando, hermano. Eso está pasando tristemente. Solo predicamos lo que nos conviene, porque lo demás no lo queremos aceptar y no estamos a la altura de la luz. Por eso mejor preferimos callarnos. ¿Sabe qué me dijo alguien? Alguien a quien yo aprecio mucho, y esa persona me comentaba, me decía, hermano, estoy preocupado. Una hermana me decía, estoy preocupada por lo que está sucediendo en mi iglesia. Y yo le aconsejé a la directora de la obra misionera de esa iglesia que por qué no hacía esto, que vea por qué no implementaba esto, que entonces le dije, ¿por qué usted no estudia más el espíritu de profecía? Ahí hay la manera en que Dios nos puede utilizar los métodos divinos y deja de utilizar los métodos mundanos. Dijo, ¿sabe qué le respondió la hermana? Le dijo, no, hermano, la verdad a mí casi no me gusta estudiar el espíritu de profecía porque es que ahí muestra tan claramente todas las cosas que cuando yo me pongo a leer, yo digo, oiga, yo no estoy haciendo esto, ni esto, ni esto. Y entonces mejor prefiero no leer. Y yo dije, Señor,
Con razón estamos como estamos. Y una líder prefiere no estudiar para que el Espíritu de Dios no la reprenda en su pecado. Y hermanos queridos, por eso muchos que hoy están predicando la verdad cierran sus oídos porque no quieren escuchar y prefieren traer a otros que les hablen palabras bonitas, que se disfracen de pilotos. Hermanos, qué terrible. ¿Y qué pasará con esa clase de maestros, hermanos, que hoy no enseñan la verdad que el pueblo necesita? ¿Cuál será la obra final? Escucha, lo que hizo el diablo. Así que, hermanos, el método que el diablo utilizó desde el principio, hermanos, sigue dando efecto hoy. Pero ahora no utiliza serpientes, ahora utiliza maestros, maestros líderes. Escucha, versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Terrible, hermanos. Terrible. Y por eso, hermanos, es que hoy vivimos en contiendas, en pleitos. ¿Saben? Cuando vivimos en contiendas y en pleitos, ¿saben qué es eso, hermano? Cuando usted ve que su iglesia está dividida, cuando ve que su hogar anda en esa condición, hermanos, pellízquese, porque cada hogar debe ser un pedacito de cielo en esta tierra. Si usted es el que busca la armonía, el que busca el buscar a Jehová, el que los principios y las normas no se rebajen, hermano querido, hermana querida, usted guiada por el Espíritu del Señor. Pero si usted es el que busca la contienda, la envidia, las peleas, los chismes, vea lo que dice en el libro de Judas. Tremendo. Judas solo tiene un capítulo y vea lo que dice acá. Y esto es lo que se ve hoy, hermanos. Alguien me decía, hermano, yo no volví a la iglesia. Y yo le decía, ¿y eso por qué no volvió? No, hermano. Terrible, terrible lo que se está viviendo. Y yo le dije, ¿ahora qué va a hacer? Yo no voy a quedar aquí en la casa. Yo le dije, hermana, ¿usted no ha estudiado lo que dice la Biblia, el espíritu de profecía? Me dijo, ¿qué? Y una vez cuando me dijo así, ¿qué? Es porque no había estudiado. La Biblia dice que no es bueno que dejemos de congregarnos. Y yo le dije, hermana, el problema no está en lo que está pasando dentro de la iglesia. El problema está en nosotros, que estamos permitiendo que estas cosas pasen dentro de la iglesia. Ese es el problema. Y nos quedamos, ¿qué? Y solo aumentamos el chisme, la murmuración y juzgamos en vez de ayudar, en vez de hacer resonar la verdad, en vez de ayudar, hermanos, estamos o evadiendo el problema o estamos callando y estamos alcahueteando el pecado. Esas son las dos opciones que toman hoy los hijos de Dios dentro del pueblo. Callamos. No, para no meterme en problemas. No, es que si yo hablo, es que si yo digo. O huimos, evadimos. Pregunto, ¿así se solucionan las cosas? Cuando usted ve que su hijo tiene una conducta mala, que va por malos caminos, que está haciendo y tiene malas amistades, ¿usted se queda callada? ¿Lo deja hacer lo sigue dejando hacer lo que él quiera? ¿Evade el problema? Hermanos, está hundiendo más a su hijo para que se vaya a la perdición. Si usted no hace algo para educarlo para la eternidad. Pero ese algo no se hace por la fuerza, hermanos. Recuerde, el diablo es el que actúa por la fuerza. Eso se hace con sabiduría, con prudencia, con paciencia y con amor. Si queremos lograr algo, si queremos ayudar a despertar a otros, necesitamos ser prudentes, lo dijo el Señor.
prudentes como serpientes y mansos como palomas, en medio de lobos rapaces. Vea lo que dice acá. Escucha, Judas, versículo 18. Los que os decían, en el último tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Versículo 19. ¿Quiénes son esos? Estos son los que causan divisiones. ¿Hay esa clase de hermanos? Aún en nuestros hogares quizás está ese esposo, esa esposa que le gusta la contienda, la división, la pelea. Hermanos, dice, ¿por qué causan divisiones? Porque viven sensualmente y no tienen al Espíritu de Dios. ¿Cuál es el problema? Hermanos, necesitamos llevar el conocimiento verdadero, porque cuando la verdad es llevada al corazón, ahí es donde el Espíritu de Dios puede tomar posesión de esa persona. ¿No ha sido enviado el Espíritu para esa obra? ¿No dice en el libro de Juan 16:13 que el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad? Pues cuando usted predica la verdad, está permitiendo que el Espíritu de Dios pueda llegar a tocar la vida y el corazón de aquellos que están siendo tomados y engañados por el diablo. Puede ser su esposa, puede ser su esposo, pueden ser sus hijos y aún sus hermanos de iglesia. Pero lo que hacemos en nosotros es enojarnos, no volver y vamos para otro lado y allá están peor. Esa no es la solución. La solución, hermanos, es enfrentar el problema en el nombre del Señor, sin airarnos. La paciencia de los santos. Por eso el Señor dijo, aquí está la paciencia de mis santos, porque necesitamos, hermanos, aprender a soportarnos unos a otros. Le voy a decir algo. Dios no vendrá por iglesias. La iglesia no se convertirá toda, y el Espíritu de Profecía lo dice. Si usted cree que la iglesia, usted va a tener una iglesia de santos, olvídese, nunca lo habrá. Pero usted y yo podemos ser unos santos en medio de los lobos rapaces, dando testimonio de la verdad, marcando la diferencia, y con nuestro testimonio, si no se convierten, con nuestro testimonio aún condenando al mundo de hoy. Porque así, esa fue la experiencia, hermanos, de Noé. Con su testimonio condenó a los antediluvianos. ¿Quería Noé la condenación de ellos? No. Pero ellos se condenaron a sí mismos porque despreciaron la voz de Dios y fueron engañados por el diablo. Tremendo. Y quiero cerrar, hermanos, porque el tiempo se nos fue. Hay mucho pero en otra oportunidad seguiré. Quiero cerrar con algo interesante. Hermanos queridos, preparémonos, porque en lo que el nuevo orden mundial está preparando, hermanos, el diablo hará, dice la Biblia, aún descender fuego si es necesario del cielo. En muchos lugares, escucha lo que te estoy, y no es casualidad, Estados Unidos, en muchos lugares están apareciendo disque extraterrestres que están trayendo mensajes. Y mucha gente está creyendo a esas manifestaciones espiritistas. ¿Pero por qué creen? Porque no conocen la verdad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hermanos, no estamos predicando la verdad. Y vea, si usted no conoce la verdad y no predica esa verdad, usted y yo vamos montados en el tren del espiritismo. Porque el no conocer la verdad hará que la echemos por tierra. Y si usted echa por tierra la verdad y no vive conforme a lo que está escrito, hermano, terminará creyendo todas las barbaridades que el diablo le va a presentar en estos últimos días. Y creerá que aún así
tendrá vida eterna, como se lo prometió a Eva. Coma, que vivirás, serás como Dios. O sea, peque, desobedezca, que no importa. Dios le va a preservar la vida eterna. ¿Y qué nos dice hoy? Siga pecando, siga viviendo como usted es, siga haciendo las cosas, aun cuando esas cosas no están en armonía con lo que está escrito, que Dios le dará vida eterna. Y por eso vea la amonestación solemne que Dios da en este libro, Mensajes Selectos, tomo 1, página 141. Vea lo que dice aquí. Estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir antemano al juicio. Dios no aceptará ahora de sus ministros, los que hoy decimos ser maestros, un testimonio. Escucha, Dios no acepta de sus ministros un testimonio suave y falto de temple. Un testimonio tal no sería la verdad presente. El mensaje, dice acá, el mensaje para este tiempo debe ser oportuno para nutrir a la iglesia de Dios. Y cuando habla de que debe ser oportuno, es un mensaje actual que tenga que ver con los problemas que hoy estamos viviendo en esta generación y la manera en que el diablo está destruyendo nuestras familias. Pero Satanás ha estado, escucha, espiritismo, hermanos. ¿Cómo Satanás está trabajando en nuestros hogares? Dice, Satanás está procurando gradualmente despojar a este mensaje de su poder para que la gente no esté preparada para resistir el día del Señor. ¿Qué es lo que está atareado el diablo? En que usted está afanado en las cosas de esta vida, en la glotonería, en la televisión, en el internet, en las redes sociales, que usted está afanado por las diversiones, por sus deseos egoístas, y que usted no tenga tiempo para meditar en la verdad, en el mensaje que habrá de cambiar y preparar nuestras vidas para subsistir cuando esto se desate a nivel mundial, hermanos. Esto va a llegar un momento, y quiero terminar con ese pasaje. Escucha, vea lo que se viene, hermano. Lo que usted ha visto no es nada para lo que se vendrá. Vea el arsenal que el diablo tiene preparado en el laboratorio, en los laboratorios satánicos. Y la Biblia lo dice, segunda de Tesalonicenses, vea. Todavía esto no ha ocurrido, hermanos. Escucha lo que se viene cuando el Espíritu Santo se ha retirado de refrenar los poderes de las tinieblas. Escucha. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora escucha lo que dice el versículo 9. ¿Cómo el diablo va a actuar? El advenimiento de este impío, que es por obra de Satanás, irá acompañado de ¿qué, hermanos? De hechos poderosos. ¿Sabe qué significa esa palabra, hechos poderosos? Hermanos, cosas sobrenaturales que cautivarán la mente, los sentidos, el oído, la vista. Cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, que no hemos visto. Ese asunto de los ovnis extraterrestres, hermanos, está preparando el camino para cuando esto se desate de una manera más grande. Seres de luz van a aparecer ante nuestros ojos. Eso lo dice Eventos de los Últimos Días. Aún el diablo personificará
a familiares que han muerto. La copia será perfecta. Su tono de voz, aún las cosas secretas que ellos solo sabían. Y serán espíritus de demonios para engañar, si fuere posible, a los escogidos, pero gloria al Señor, no los podrá engañar, porque los escogidos conocen la verdad y la verdad los hará libres. Y termina diciendo, hechos poderosos, señales y falsos milagros. Tremendo, hermanos. Pero ¿quiénes caerán? ¿Quiénes finalmente serán engañados como Eva en este espiritismo moderno? Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que están montados en el tren que van camino a la perdición? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios permitirá un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad. Hermano, la ignorancia de la verdad nos llevará a la apostasía. Escucha muy bien. Que no nos pase como a esta hermana que no estudia porque la verdad no refute ni señale sus defectos de carácter. Porque, hermano, no tendremos excusas si nos perdemos, porque nadie nos obliga a no leer la palabra de Dios. Nadie tiene hoy el permiso de obligarnos a que no leamos la Biblia. Todos lo podemos hacer. Todos tenemos acceso a la palabra de Dios. O sea que nadie, si la palabra de Dios no está en mi mente, no tendrás excusa si el diablo te engaña y te lleva a la perdición. El solo hecho de rechazar la verdad, el solo hecho de cuando usted no estudia la Biblia, está rechazando la verdad. Cuando usted no aprovecha el tiempo, está rechazando la verdad. Cuando usted contempla lo que no debe estar contemplando, está rechazando la verdad. Ese tiempo que malgasta en lo que no sirve, hermano, está rechazando la verdad, porque puede conocer la verdad y esa verdad te puede hacer libre del engaño del diablo. Queridos, que Dios nos ayude y que este mensaje nos haga un llamado de alerta, porque la mayoría del mundo, y posiblemente en base a lo que hemos estudiado, en muchas cosas estamos montados en ese tren todavía, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Quien no hace la voluntad de Dios está montado en ese tren. No sé en qué área de tu vida, pero necesitas bajarte de allá y creerle al Señor y vivir de acuerdo y caminar con Cristo en un sentido contrario. Dejar de hacer la voluntad del hombre, dejar de hacer mi voluntad y hacer la voluntad de Dios cada día en mi vida. Quiero de una manera especial, para cerrar este tema, sé que de pronto hay preguntas, pero quiero cerrar este tema orando por ti, que tú ores por mí, para que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos haga entender de qué manera estamos montados en este tren de engaño, de falsedad, creyendo que estamos haciendo las cosas bien cuando realmente estamos viviendo una vida engañada. Oremos. Padre, gracias. Gracias por el mensaje de hoy, por el llamado y la alerta que nos haces. Como lo dice allí en segunda de Corintios 11:3, quizás hoy estamos en la misma condición. Temo que como la serpiente engañó a Eva, también nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la verdadera fe. ¿A cuántos el diablo tiene hoy montados en ese tren a través de sus sentidos? Porque cada día echan por tierra la verdad y no quieren vivir conforme a ella en sus vidas. Oyen, escuchan, pero desechan cada día en ponerla en práctica en sus vidas. Señor, perdónanos si hasta este momento estamos viviendo de esa manera y ayúdanos para salir de esa condición, para bajarnos de ese tren y caminar por el sendero de tu voluntad.
Así como le mostraste a la mensajera ese pequeño grupo que iba en un sentido contrario, con luchas, con dificultades, pero con la visión firme, con el paso firme de que caminaban hacia la Canaán celestial, que así nosotros, Señor, aunque el mundo nos rechace, podamos ser aceptados por ti y escogidos por ti para ir al reino de los cielos. En tus manos dejo a quienes han oído este mensaje, bendíceles a ellos, a sus hogares, y que podamos ser esos fieles siervos y prudentes de los últimos días, que le estemos dando a nuestra familia el alimento que necesitan y el alimento a tiempo. En el nombre poderoso, en el nombre poderoso y bajo el poder del Espíritu Santo, lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.